Hoy vamos a leer Primera de Juan, capítulo 4, verso 1 al 6. Primera de Juan, capítulo 4, verso 1 al 6. Dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. En esto conocéis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa a Jesucristo, que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios, ¿ok? Y todo espíritu que no confiesa a Jesús, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual habéis oído que viene, y que ahora ya está en el mundo. Vámonos al 3, por favor, y vamos a quitar una coma que está entre la palabra anticristo, del cual habéis que viene, el del cual habéis oído que viene. Dice: y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios, punto y coma. Y este es el espíritu del anticristo, del cual habéis oído que viene. ¿Ok? Este es el espíritu del anticristo, del cual habéis oído que viene. Está hablando de lo mismo. Y ahora ya está en el mundo, ya está en el mundo. Hijos míos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. 4 nuevamente. Hijos míos, vosotros sois de Dios. ¿Y qué dice allí? ¿Y a quién le está hablando? A los hijos. Y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan de parte del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de la verdad, y escuche, y el espíritu del error. Señor, estamos delante de ti nuevamente. Tu palabra, Dios del cielo, sé que nos puede hablar, que tiene la capacidad para ello. Yo te ruego por nosotros, Señor, que podamos entender, que podamos escuchar. Yo no tengo duda de tu palabra, pero yo tengo duda de nosotros. Que nosotros podamos entender lo que tu palabra nos quiere hablar, que podamos ser receptivos al mensaje que tú nos quieres dar, que podamos entender el concepto de lo que tú nos quieres enseñar a través de esta lectura bíblica, Señor. Permite que el corazón de tus hijos esté dispuesto, esté abierto, que esté receptivo para que el mensaje, Señor, pueda entrar en nuestras vidas, pero que también haya una aplicación del mensaje en nuestras vidas y que podamos nosotros vivirlo, Dios del cielo, y que podamos experimentarlo como una verdad absoluta en nosotros. Te ruego que bendigas al predicador y que permitas que podamos expresar esta palabra de una manera clara, transparente, Señor, entendible. Señor, dame capacidad para hacerlo, te lo ruego, y que tu iglesia sea edificada a través de ello. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede sentarse. Pues hermanos, ya pasaron 64 versos. 64 versos desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3, son 64 versos, 3 capítulos, ya nos echamos 64 versos. Y estos 64 versos tienen una intención, era dar instrucción, dar instrucción. Yo espero con todo mi corazón que si un día yo le pregunto allá afuera, hermano, ¿qué entiende por la palabra gnóstico? Usted sepa qué es lo que es la palabra gnóstico. Y si yo le pregunto, hermano, ¿qué entiende usted por la palabra docetista? Usted entienda qué es la palabra docetista. Hoy vamos a meter otra palabra más, que es el dualismo, el dualismo. Bueno, hermano, pues ¿por qué tanto reburujo, verdad? Usted podrá decir, bueno, es que tiene su sentido, hermano. Los gnósticos entendían, y es que para poder entender, miren hermanos, hay una manera sencilla de poder entender la Biblia. Si usted se va al libro que va a estudiar, y el libro que va a estudiar usted entiende, sabe, busca información de el por qué, para qué, a quién, cuándo,
bajo qué contexto se escribió el libro, usted va a entender muchas cosas del libro. Si usted no hace esto, usted va a literalizar el libro y usted está cometiendo gravísimos errores cuando usted literaliza el libro. Ejemplo, aquí hay un texto que lo utilizan los exorcistas, como lo oye usted, lo utilizan los exorcistas y se la voy a aventar para que usted lo sepa. En el verso 2 dice, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo es, y luego ellos dicen, el endemoniado tiene que confesar que Jesucristo vino en carne. Y si no es que está endemoniado. Okay, es lo que ellos enseñaban o enseñan todavía. Se encuentran con un supuesto endemoniado que se avienta espumarajos por la boca. ¿Qué sé yo lo que haga? ¿Verdad? Brinca, salta, no sé. O le va a la América y bueno, todas esas cosas. Y hermanos, y ellos hacen este tipo de preguntas. Vaya, es ridículo pensar que una persona, es ridículo a la luz de un texto bíblico, a la luz de una palabra, a la luz de una doctrina, es ridículo pensar que un ministro, un hermano, vaya y le pregunta a un endemoniado, ¿cómo te llamas? ¿Verdad? Y que el endemoniado le conteste. Siempre se llama Legión, siempre, por cierto. Entonces es ridículo pensar esto. Entonces se utilizan este tipo de cosas supuestamente para saber si la persona está endemoniada o no está endemoniada. Bueno, este no es el caso. Este no es el caso. O sea, nosotros tenemos que ir al contexto de la palabra y entender qué es lo que está ocurriendo en el margen de lo que el apóstol Juan está escribiendo. Y en este momento está ocurriendo un problema muy grave. Muy grave. Hemos dicho, Juan era supervisor del contorno de Éfeso, de la ciudad de Éfeso, que es la más importante. Del contorno, él era el supervisor de una serie de iglesias, por así decirlo, como una red de iglesias. Él era el supervisor. Es Éfeso, hermano. Éfeso tiene una situación, o sea, está tan, pero tan acogida por los griegos, que los griegos inventan este dualismo. ¿Ok? Es importante esto. Inventan este dualismo donde dicen la materia es mala, pero el espíritu es bueno. ¿Ok? Ese es el dualismo que ellos meten. Vienen los gnósticos y adoptan este dualismo. Y ahora ellos dicen, yo puedo elevarme en un conocimiento y tener tal conocimiento al punto que lo que yo haga en el cuerpo no afecta nada en mi espíritu. ¿Por qué? Porque la materia es mala, pero el espíritu es bueno. ¿Ok? Dentro de esto entran una palabra que hemos dicho mucho, que es el docetismo. El docetismo enseña algo. El docetismo enseña que la figura de Cristo era solamente divino, pero no era humano. No era humano, ¿por qué? Porque al ser ser humano, es materia y es malo, y en su mente no puede entrelazarse las dos cosas. Pero viene Juan en su evangelio, y el evangelio de Juan se escribió otra vez entre el evangelio, escuche lo que dije, el evangelio de Juan se escribió otra vez entre el año 85 al año 95, realmente no se sabe, casi las mismas fechas en que se escribe primera, segunda y tercera de Juan, casi en las mismas fechas. Por eso es que si usted va conmigo a San Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 14, usted se va a encontrar algo precioso. Vuelvo y repito, se escribe, vamos a poner una aproximación, si ser exactos, una aproximación el año 90, y escribe de la siguiente forma: y aquel verbo, escuche, y aquel verbo fue hecho carne. ¿Qué mensaje está mandando los docetistas? Estás equivocado. Tú estás equivocado. Tú dices que la materia es mala y que el espíritu es bueno. Tú estás equivocado. ¿Por qué? Porque este Cristo, este Dios divino, se hizo carne. Es lo primero que menciona. Y esto es de suma importancia para nosotros. Si esto, hermanos, nosotros hoy en día nos asociamos a ciertos grupos que enseñan esto como una verdad, hermanos, nosotros estamos siendo gnósticos, y lo peor del caso es que estamos negando la humanidad de Cristo, y por negar la humanidad de Cristo no hay salvación, punto.
O sea, el problema grave de estas enseñanzas es que la parte de abajo de las enseñanzas es: no hay salvación. Porque para que haya salvación tuvo que tomar alguien el lugar del pecador. Y tenía que tener las características del pecador. ¿Y qué es el pecador? Un ser humano. Por eso Cristo se humanó, dice Juan, y el verbo se hizo carne. Y luego dice Juan, por si fuera poco, y habitó entre nosotros. Está diciendo, tuvo características humanas. Comió con nosotros, durmió con nosotros, rió con nosotros, se enojó con nosotros, caminó con nosotros, lloró con nosotros y habitó con nosotros. Y dice, y vimos su gloria. Es decir, que ustedes dicen que no es posible que sea, pues nosotros vimos su gloria, pero no vimos cualquier gloria. Dice, vimos su gloria de tal forma como la del unigénito Hijo del Padre. No obstante, dice, lleno. La palabra lleno aquí es no cabe más nada. Muy diferente a la palabra pleró, que es cuando usted tiene la mejor forma de explicar, es cuando usted tiene un vaso y usted lo llena. ¿Usted ha jugado ese juego, por cierto? Donde usted llena supuestamente el vaso y aún le sigue cabiendo otra gota más, ¿verdad? Y hasta que se derrama. Bueno, pleró es cuando se derrama del vaso, cuando se derrama. Aquí está diciendo no solamente eso, es que estaba totalmente lleno. ¿Lleno de qué? De gracia y de verdad. El verso 18 dice, a Dios nadie le ha visto jamás, nadie le vio jamás, pero el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Él le ha dado a conocer. Ahora viene el capítulo 4 del libro de San Juan, y el capítulo 4 del primer libro de Juan, y nos dice, amados, no creáis a todo espíritu. La palabra espíritu aquí es de suma importancia, porque aunque se puede traducir como la palabra neuma, de donde viene la palabra neumático, a lo que los colombianos llaman gomas, imagínense. Tráigame una goma de chocolate, no hay goma de chocolate, tráigame una goma de limón y que le traigan una llanta. Neuma, quiere decir espíritu o soplar, o viento, mejor dicho. Ok, aquí la palabra espíritu se refiere a una persona, a personas. Entonces cuando nosotros leemos no creáis a todo espíritu, se está refiriendo que no creáis a toda persona. No creáis a toda persona. Es de vital importancia que usted entienda esto. Se está refiriendo a personas, hermano, porque ¿quién eran los que estaban engañando? Personas. Pero a diferencia de los capítulos anteriores, en el capítulo 2, por ejemplo, que está hablando de anticristos, ahora está hablando de falsos profetas, que no es más que la misma cosa. Anticristo y falso profeta en el libro de Juan se refiere a la misma persona. Falso profeta, ¿por qué? Porque trae una falsa enseñanza. Anticristo, ¿por qué? Porque la palabra anti, como hemos dicho, es alguien que está en contra o que toma el lugar de. ¿Escuchó lo que dije? La palabra anticristo es alguien que está en contra de Cristo o que toma el lugar de Cristo. Pero ahora mete Juan otra palabra, falsos profetas. ¿Por qué? Porque traen falsas enseñanzas. Dice, entonces ustedes no crean a esas personas que son falsos profetas, no les crean a ellos, no les crean a ellos. Es que tanto Pedro como Juan, como incluso el apóstol Pablo nos hablan acerca del caso. Y por ejemplo, si usted va conmigo a Hechos capítulo 20, verso 29, usted va a encontrar la preocupación que tuvo el apóstol Pablo precisamente. Dice de la siguiente forma, porque, está hablando Pablo, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, escuche, que no perdonarán al rebaño. Por tanto, velad, acordándonos
que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestarlos, de darles una buena enseñanza, porque van a entrar. Bueno, no obstante, si usted se mueve conmigo a un poquito más adelante a segunda de Pedro, segunda de Pedro. Me dice cuando lo tenga listo, porque quiero leer esto que está en Hechos. Dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no van a perdonar el rebaño. Y dice, y de vosotros mismos, miren lo que está anunciando el apóstol Pablo, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Ahora vaya a Primera de Pedro, capítulo 1, verso 7. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 7. Dice así: para que sometida, escuche lo que dice aquí, para que sometida a prueba, guarde esa palabra, a prueba vuestra fe. Ok, guarde muy bien esa palabra, no se le olvide. ¿Cuál palabra está guardando? Prueba. Otra vez, ¿cuál palabra está guardando? Prueba. Pedro está hablando para que sometida, para que puesta a prueba vuestra fe, y está hablando de un término de fundición, de metalúrgico es la palabra correcta. Un término metalúrgico donde los metales en tiempos antiguos se probaban con fuego. Hoy en día no es así, tanto así, ¿verdad? Hoy en día yo puedo sacar un líquido y yo le digo, a ver, présteme su anillo a ver si es de oro. Y yo le pongo ese líquido y sucede que no es de oro, ¿verdad? Sucede que es de los que pintan los dedos aquí bien feo. Pero usted lo trae como si fuera de oro, ¿verdad? Acá está limpiando el dedo, pero lo trae como si fuera, pero no es de oro. Y queda expuesto que no es de oro. Entonces, vamos a ver la continuación del texto, porque mete dos verbos aquí, que es la palabra creer y la palabra probar. Que es la palabra creer y la palabra probar. Dice el texto, amados, no creáis a todo espíritu, no creáis a toda persona, sino que prueben a la persona, pásenla por el fuego, autentifíquenla. Ahora le mente con eso. Autentifíquenla, nada más una vez me sale. Pásenlo para ver si es auténtico. Es lo que la palabra probada está diciendo. Y Pedro dice lo siguiente, hay que probarlo de tal forma, aunque en este caso Pedro en capítulo 1, verso 7 está hablando de nuestra fe. Hay que probar a la persona para ver si realmente es. Hay que meterlo por una especie de prueba o de sedazo para si tal persona realmente sirve o es lo que dice ser. Hay que autentificarlo. Sí, hay que ponerlo a prueba. Y dice el apóstol lo siguiente, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, no crean. Primer imperativo, es un verbo en forma imperativa, es decir, es un mandato. Y prueben es el siguiente imperativo. Y están escritos, hermanos, en un tiempo presente perfecto por una razón. El problema que se estaba llevando a cabo era totalmente grave, al grado que estaba creando tal daño. Y cuando el apóstol Juan está escribiendo lo siguiente, lo dice, ustedes no crean, y la palabra creer ahí es depositar su confianza. No depositen su confianza en tales personas, mejor examínenlos para ver si son. Eso es lo que el apóstol está diciendo. Ahora, quiero que usted entienda algo, hermano. ¿A quién le escribe la carta? Pregunta, ¿la carta está escrita a Gayo? ¿No está escrita a Gayo? La palabra está escrita a los supervisores de las iglesias. No está escrita a los supervisores de las iglesias. La pregunta es, ¿la carta está escrita a los diáconos? No está escrita a los diáconos, hermano. Tampoco la carta está escrita a los directores de varones o de hermanas, o a los directores de jóvenes, o al grupo de alabanza. No, hermano. ¿A quién está escrita la carta? A la iglesia. Es a la iglesia. La pregunta obligada es, ¿a quién le pertenece? ¿A quién le pertenece la tarea de autentificar a las personas? A la iglesia. Es a la iglesia. La pregunta es, ¿cómo lo va a hacer la iglesia, hermano?
Bueno, el Señor dejó parámetros para que ustedes puedan autentificar a la persona, y es por medio de su palabra, únicamente su palabra. Únicamente su palabra. Quiero que usted ponga mucha atención a lo siguiente. Lo que primero de Juan, capítulo 4, verso 1, nos está diciendo que estas personas, estos falsos maestros, estos falsos profetas, parecían, se vestían, hablaban, cantaban, vivían, comían, oraban, asistían, leían, tomaban santa cena, confesaban a Cristo. En otras palabras, ellos parecían ser, pero no eran. Pero no eran, hermanos. Es lo que Juan nos está diciendo. Y el error fue de ustedes, porque no lo autentificaron, porque no lo probaron. O sea, el regaño en forma de advertencia es para la iglesia, pero a la misma vez les está diciendo: tienen ustedes una tarea que hacer. Ustedes tienen que probarlo. ¿Bajo qué esquema? Bajo el esquema de la palabra. No es, atención, lo que Juan les dice a continuación es algo grande, porque no es a través de experiencias místicas, no es a través de visiones, no es a través de sueños, no es a través de supuestos relatos que él me dijo que te dijera, no es a través de eso. Lo que Juan dice es solamente a través del esquema que Dios ha dejado, que es su palabra, solo su palabra. Usted no puede venir a mí a decirme: hermano, Dios me dijo que yo estaba listo para el ministerio. Me recuerdo mucho de Charles Spurgeon. Charles Spurgeon es... Si usted solamente estudia las frases de Charles Spurgeon, usted va a quedar de verdad totalmente estupefacto con la forma en que brillante que Dios le dio de pensar. Dicen que una ocasión llegó un hermano con él. Y le dijo: Pastor Spurgeon, Dios me ha hablado y me ha escogido para el ministerio. Y Spurgeon le dice de una forma pues intrigante, le dice: hermano, ¿en qué se basa usted para saber que Dios le ha llamado para el ministerio? Y dice aquel hermano a Spurgeon, dice: es que en la mañana me levanté, y cuando me levanto por la mañana, yo miro en el cielo tres letras. Y las letras son S, S, M. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Dónde le habló Dios con eso? Es que Dios me dice allí, dice su santo ministerio. Y Spurgeon, ávido de mente, le dice: no, hermano, lo que le está diciendo es: siga sembrando maíz. Hermanos, cuando Dios nos llama, no nos va a llamar por medios místicos. Dios nos va a llamar solamente por su palabra. Y es tarea de la iglesia probar, autentificar a las personas por medio de la autoridad de la palabra. En otras palabras, escucha lo que voy a decir. En otras palabras, si la Biblia no lo dice, la iglesia no lo autoriza. Y si la Biblia lo niega, la iglesia lo niega. No hay negociación en esto. Es lo que el apóstol está diciendo a continuación. Dice así, dice: amados, no creáis a todo espíritu, prueben los espíritus para ver. O sea, pónganlo en duda para ver que si son de Dios. Pero no termina ahí. Dice: porque muchos falsos maestros, muchos falsos profetas han salido al mundo ya. Pedro, segunda de Pedro, capítulo 2, verso 1, escuchen lo que voy a decir. Pedro se escribe entre el año 62 al 64, o sea, tenemos un poquito más de relación en cuanto a eso. 62 al 64, y Pedro escribe esto: pero se levantarán falsos, ¿qué? Profetas. ¿En dónde? Entre el pueblo. No sé si esto le aterra a usted o no, pero se van a levantar falsos profetas. ¿En dónde? No están fuera del pueblo, están ¿dónde? Entre el pueblo. Usted no puede estar tan campante, hermano. Dice: se levantarán falsos profetas entre el pueblo, así como también habrá falsos maestros entre vosotros, los cuales encubiertamente van a introducir herejías destructoras. Van a introducir herejías destructoras.
negando incluso al Señor que los compró. O sea, se está yendo. A mí me gustaría ver la cara de los hermanos cuando Pedro está escribiendo. No, Pedro, no, eso no va a pasar, Pedro. Pues el mismo Pedro se lo dijo al Señor: Señor, yo nunca te voy a negar. Yo nunca te voy a negar. Y sucede que lo negó. Dice, trayendo sobre sí destrucción repentina. Lo peligroso está a continuación, el verso 2. Muchos seguirán su sensualidad y por causa de ellos el camino de la verdad, que dice, será blasfemado. Como esto que les voy a decir a continuación. La religión de los santos de los últimos días, dentro de las bases de su religión, enseña lo siguiente: que la Biblia es necesaria, pero para entender la Biblia usted necesita el libro del Mormón, escrito por Joe Smith. ¿Okay? En el libro del Mormón se revela que Jesús es el hermano espiritual del diablo y que hubo una especie de pregunta-respuesta a ver quién tomaba el lugar de diablo y quién tomaba el lugar de Salvador, pero que los dos son hermanos. A esto se le llama falacia. Esto es una vil falacia con una totalidad hereje. Con una totalidad, pero usted se admira de que ahí va el hermanito pedaleando su bicicleta, ¿verdad? Todo sudado y con un traje puesto. Ay, qué bonito ese hermano, qué lindo. Yo quiero uno de esos para mi hija. Y ahí va el hermanito, ¿verdad? Y luego trae, todos son elder. Tiene 18 años y son elder. Perdón, son ancianos con 18 años. Porque han tomado un curso, porque han llenado ciertas horas. Hermanos, el texto nos dice lo siguiente: muchos seguirán su sensualidad y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. Y en su avaricia os explotarán con palabras falsas. Punto. El juicio de ellos desde hace mucho tiempo no está ocioso, ni su perdición está dormida. Vámonos con Timoteo. Pablo le escribe a Timoteo, año 64 también, por cierto. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Escuche lo que le dice Pablo a Timoteo. Hermano, si usted un día anda melancólico, lea segunda de Timoteo. Es la última carta que escribe el apóstol Pablo para su hijo Timoteo. Y es en la carta donde se despide, donde dice, yo ya estoy a punto de ser sacrificado. Y efectivamente 3 meses más adelante le cortan la cabeza. Pero segunda de Timoteo nos dice así: te encargo solemnemente, Timoteo. ¿En dónde? En la presencia de Dios y de Cristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino. ¿Qué le encarga? Escucha lo que le encarga. Predica la palabra. ¿Qué vas a predicar? Insta a tiempo y fuera de tiempo. Instar lo podemos traducir de una manera clara, breve, sencilla. Es interrumpe, molesta, inquieta. Cáiles mal. Insta a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. 3. El 3 es para que se le enchinen los pelos, hermano. Porque vendrán tiempo cuando no soportarán la sana doctrina. ¿Quién? Ustedes. Son ustedes los que no van a soportar la sana doctrina. ¿Por qué? Porque no se les habló de la doctrina, hermanos. Porque prefieren fábulas, prefieren predicaciones aplicativas. No quieren predicaciones que los exponga. Prefieren predicaciones que les hablen de la historia de el gran David con el gigante Goliat, que tomó 3, y el gigante es el problema, ¿verdad? Y usted con la piedra lo tumba el problema. Y cree que esa es la aplicación esa no es la aplicación del mensaje. Dice, por causa de que les dan pura cochinada para comer, ellos van a pedir algo. Miren lo que van a pedir. Y en su avaricia, dice, porque vendrán tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, van a acumular para sí maestros conforme a sus propios deseos. ¿Quiere que le traduzca el texto?
El texto dice así: ustedes, de entre de ustedes va a salir a alguien que ustedes van a nombrar, porque van a decir, pastor, este sí predica, porque este nos levanta el ánimo y este nos pone injundia para poder empezar y terminar la semana, y nos anima, y este sí nos da esperanza de que el día de mañana va a ser mejor. Este sí nos da esperanza de que podemos lograr las cosas. De entre ustedes van a venir a traerlo. Póngame a este. Yo quiero a este porque este sí me predica lo que yo quiero oír. Pero ¿qué cree, hermanos? La iglesia no es un Burger King donde la hacen a su manera. Eso es lo que está diciendo. Yo me quedé mucho ya en este texto. Eso es lo que está diciendo Timoteo. Es trabajo, escuche, es trabajo de la iglesia, no de los líderes, no de los sugieres, no de los diáconos, no de los pastores. Es trabajo de la iglesia estar cuidando este tipo de acciones que daña a la iglesia en general. Fue Dios a través de su Santo Espíritu que le ha dado a la iglesia por medio de su palabra algo que conocemos como discernimiento. El discernimiento no es otra cosa más que comprensión de la palabra, hermanos. Y es deber de nosotros probar a las personas bajo un estándar auténtico, no según la experiencia u opinión humana, no según la palabra compuesta. No, hermanos, debe de ser probado solamente a través de la Escritura. Solo a través de la Escritura, no a través de los sueños o visiones. Por eso nos abre al verso 2. Y el verso 2 dice: en esto conocéis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa, guarde la palabra confiesa, que confiesa que Jesucristo ha venido en carnes de Dios. Pero vea el texto, vea el texto. En esto conocéis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne. La palabra venido no es nada más un término geográfico, o no es un término solamente de aparición en escena. No, la palabra venir aquí, hermanos, quiere decir muchísimo más que eso. Es venir con una intención, hermana Mirna. La palabra venir aquí es venir con una intención. Con una intención. Cuando hablamos de la venida, hermano, usted que ha estudiado un poquito de dogma en cuanto a esto, cuando hablamos de la venida de Cristo, estamos hablando de la acción salvífica que Cristo tuvo. Hermanos, es importante este verso. Es importante, porque si nosotros quitamos el verso 2, lo que nosotros estamos diciendo es que la venida de Cristo se llevó a cabo según los gnósticos dualistas estaban enseñando, que era solamente divino, pero que no era humano. Si tal caso es así, entonces usted y yo estamos en nuestros pecados, según dice Pablo a los Corintios. Aún somos los más dignos de conmiseración y seguimos en nuestros pecados. Pero como está hablando acerca de la venida, no está hablando solamente de la aparición en escena, sino está hablando de la aparición con una tarea específica. ¿Cuál es la tarea específica? Vivir, morir y resucitar. Esa es la tarea específica. La tarea específica de Cristo no fue solamente aparecer y sanar a la suegra del Pedro y que todos los demás hayan sido sanados y que hayan comido 5,000 y 3,000 y que los peces se hayan desbordado. No, hermano, no y 1000 veces no, hermano. Esa no es la única tarea de nuestro Señor Jesucristo. Eso lo hizo para probar Él quién era. Pero la tarea máxima de Cristo Jesús fue salvar al pecador. Punto. Salvar al pecador. ¿Está enfermo? Yo también estoy enfermo. ¿Quiere sanidad? Yo también quiero sanidad. ¿Qué necesito? Salvación. Hermanos, el texto es claro y es evidente. Dice: en esto conocéis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido. Entonces confesar a Cristo es confesar que Él nació de una virgen, vivió entre nosotros, murió como ser humano, sangró, separó su corazón, dejó de palpitar su corazón. Hay un escritor que no sé qué le pasó a este escritor, de verdad. Se llama Lee Strobel. Lee Strobel escribió un libro muy bueno. Se llama El caso de Cristo. Yo no sé, ya no lo busque, ya no lo lean. Bueno, ese lo puede leer, pero ya después de ella no.
Yo no sé qué le pasó a ver si no me demanda, ¿verdad? Yo no sé qué le pasó a Lee Strobel. Porque Lee Strobel empieza a hablar acerca de un análisis periodístico de cómo murió Cristo. Y hermanos, es revelador porque él va con forenses, él va con médicos. Hay varias hipótesis del cómo murió Cristo. Unos dicen que deshidratado por causa de la pérdida de líquidos. Otros dicen que fue un colapso, paro cardíaco. Otros dicen que fue que los pulmones se contrajeron y simplemente ya no hubo más. Pero algo que me dejó a mí, y seguramente se va a tocar en la crucifixión, algo que me dejó a mí impactado fue el martirio que pusieron en Cristo Jesús en las piernas y en los, ¿cómo se llama esto? En los muñecas le llamamos, ¿verdad? Ahí tenemos muñecas. Hasta ahorita me cayó el 20. Bueno, aquí, en esta parte. Sí, se hacía. Sí, muñecas. Sí. Sucede que aquí, Pastor Suárez, corren una serie de nervios que están todos intercomunicados para mover cada articulación de las manos. Por cierto, las manos es una de las áreas donde más articulaciones tenemos. Bueno, cuando entró el clavo en esta parte y entra en los pies, para que Cristo pudiera respirar, Cristo tenía que poner fuerza en sus muñecas atravesadas por los clavos y llenar sus pulmones e impulsarse de los pies donde también pasan muchos músculos para poderse levantar y poder respirar. Entonces dicen que el dolor es agudo, multiplicado por muchas veces a cuando usted se pega en el codo, pero de una manera no temporal como cuando usted se pega en el codo, sino de una manera firme y fija. El texto lo que nos está diciendo, su venida nos dice, el que estuvo ahí colgado en la cruz era ser humano porque sufrió, porque nosotros lo vimos sufrir, porque nosotros vimos su carne abierta, porque nosotros vimos emanar su sangre, porque nosotros vimos cuando de su costado salió agua con sangre. Era ser humano porque nosotros lo vimos llorar. Nosotros vimos cuando Él se expresó y vimos cuando Él le gritó al Padre. El que está allí colgado, cuando está hablando de su venida, hermanos, está hablando de que el que estaba allí fue el justificador por el pecador. Cuando está hablando de la venida en el verso 2, está hablando no solamente de la aparición como una estrella, como lo dibujan en Nueva York, como Cristo superestrella. No, hermano, nos está hablando que el que se paró allí fue un ser humano totalmente 100% humano. Es la idea que el apóstol quiere dejar en la mente de sus escuchantes. Esa es la idea. Y dice el verso 3, y todo espíritu que no confiesa, que no, confesar, hermanos, confesar es declarar que Jesús es Señor, Rey y Dios, ¿ok? Entonces, no venga usted, por favor, a traer un grupo de 30 personas aquí enfrente y que confiesen a Jesucristo a través de una oración diciendo, yo confieso, yo declaro. Eso no es confesar. Confesar es lo que está hablando el texto bíblico, es reconocer, o sea, tener un conocimiento claro, evidente, palpable, tangible de que ese Cristo es Rey, es Señor y es que Dios, ese es Dios. Es lo que está diciendo, y Él estuvo entre nosotros, dice Juan, y nosotros vimos su gloria. Entonces el verso 3 dice, y todo espíritu que no confiesa, que no declara que Jesús es Rey, Señor y Dios, a Jesús simplemente no es de Dios. El tal no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. Segunda de Tesalonicenses, otra vez, Pablo nos dice lo siguiente. No lo busque, dice, el misterio de la iniquidad, ¿qué dice? Ya está en acción. Ya está en acción.
Pero regrésese al verso 2, pero solamente para que vea dos palabras, porque en el verso 2 aparece la palabra Jesucristo como la palabra compuesta Jesús el Mesías, Jesús el Cristo, Jesús el Mesías. Pero en el verso 3 ya no aparece la palabra Cristo, solamente aparece la palabra Jesús. ¿Qué mensaje nos quiere mandar aquí Juan? Bueno, el Jesús humano es el Jesús divino. Es el mensaje que nos quiere mandar Juan. Eso es lo que nos quiere decir Juan. Note que la primera vez que aparece Jesucristo en el verso 2, su nombre es compuesto, pero la segunda omite la palabra Cristo. Esto implica que Juan quiere decir todo espíritu que no reconozca a Jesús como que es Dios, el tal no es de Dios. Dicho en otra forma, todo espíritu que no reconozca que Jesús vino en carne, no es de Dios. En otras palabras, no cualquier tipo de reconocimiento. No, hermanos, no. Tiene que ser un reconocimiento con conocimiento de Dios, válgase la expresión. Aquel que se rinde al señorío de Cristo, aquel que reconoce su deidad y aquel que sabe que fue un ser humano, eso es reconocerlo. Verso 4, hijos míos, clásico, ¿verdad? Hijos míos, vosotros sois de Dios. Y otra vez vuelvo a usar el presente perfecto. Y lo habéis vencido. Hijos míos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Vea lo siguiente. Dice, hijos míos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. La pregunta es ¿a quién? ¿A quién habéis vencido? Note que no está hablando de que la iglesia los venció. No. O sea, el texto le está hablando a la iglesia en lo general, pero también en lo particular. Dice, ustedes, los que todavía permanecen aquí. Hermano, este texto nos manda a 1 de Juan 2:19. Vaya para atrás, a 1 de Juan 2:19. Dice el texto así: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Primera de Juan 4:4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. ¿A quién hemos vencido? A los falsos maestros. ¿Por medio de qué? Por medio del conocimiento verdadero. Hermanos, en este momento la iglesia está pasando por una crisis muy grave. Y en las crisis siempre dudamos. Hermano, ¿quién no duda en las crisis? Por supuesto. Usted está pasando en un problema en su trabajo, trae una crisis en su trabajo y usted dice, me quedo, me voy, o sea, aquí ya es tiempo. Empezamos a dudar. Juan quiere tallarle la espalda un poquito, quiere calmarlos. No hay nada malo en dudar, no hay nada malo en dudar. Dice, lo bueno es que ustedes se quedaron y por haberse quedado ustedes vencieron. ¿A quién? A los falsos profetas. ¿Con qué? Con sus falsas enseñanzas. Y por eso, porque ustedes se quedaron, ustedes son de Dios. Vea eso. O sea, vea cómo el apóstol los tranquiliza. No, hermanos, les digo algo ahorita. No hay ningún problema en dudar. No hay ningún problema en dudar. Ningún problema. Porque usted aquí sigue, gracias a Dios. Usted sigue en la palabra. No me estoy refiriendo al lugar, no me estoy refiriendo a un término geográfico. No. Usted sigue en la palabra. Por cierto, hermanos, hay hermanos que se van a ir de aquí y no por eso dejan de ser nuestros hermanos. No porque no se congreguen en la misma iglesia que ustedes se congregan, dejan de ser sus hermanos. Absolutamente no. Absolutamente no, hermanos. Que el texto es lo que nos está hablando es de otra cosa. Ellos se fueron con sus falsas enseñanzas porque simplemente no eran de Dios. Pero ustedes están aquí y eso comprueba que ustedes sí son de Dios. Juan, pero yo estoy dudando, eres de Dios. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué no te fuiste? Es que no me pude ir. ¿Por qué no te pudiste ir? Porque algo me detuvo. Pues fue Dios quien te detuvo, cabezón. Fue Dios. Literal, hermano. 5. Tengo que pisarle poquito porque me van a regañar. Dice, ellos son del mundo, por eso hablan de parte del mundo. ¿Y qué dice aquí? Y el mundo los oye. Si usted lee el Evangelio según San Juan, usted se va a encontrar que les puso una regañada a los fariseos y a los escribas una ocasión el Señor. Pues es que ustedes no me pueden escuchar porque ustedes no son de mis ovejas. Así les dijo. Así les dijo.
Juan a través de estos dos textos establece una dualidad, que es totalmente acérrima y contraria. ¿Cuál es esta dualidad? No puedes decir que eres de Dios cuando practicas lo que ellos están haciendo. No puedes decir que eres de Dios cuando dentro de ti estás pensando que Jesucristo no vino en carne. Eso no puede ser así. O sea, es de Dios, si se da cuenta que Juan no usa tonos grises, hermano. O con Juan es blanco o Juan es negro. Y Juan dice, o eres de Dios o simplemente eres del mundo. Es lo que está diciendo Juan. Ahora, hermanos, no quiero que se confundan. Estos falsos creyentes cargaban en sus labios el nombre de Jesús, pero no creían que había sido manifestado en carne. Quiero citar a John MacArthur en el Evangelio según Jesucristo. Les recomiendo el libro. Si usted me dice, ¿usted ya lo leyó, hermano? No lo he leído todo. John MacArthur en su libro El Evangelio según Jesucristo expone el caso del señorío de Cristo, resumiendo la enseñanza de esta manera: el llamado evangélico a la fe supone que los pecadores deben arrepentirse de su pecado y someterse a la autoridad de Cristo. ¿Okay? No hay un dualismo en esto. No hay. En otras palabras, un pecador que se niega a arrepentirse no es salvo, porque él no puede aferrarse a su pecado y al Salvador al mismo tiempo. Eso sería un dualismo. Y un pecador que rechaza la autoridad de Cristo en su vida no tiene la fe salvadora, ya que la fe salvadora abarca una entrega absoluta a Dios. Por lo tanto, el evangelio requiere algo más que hacer una decisión intelectual. ¿Escuchó lo que yo dije, hermano? El evangelio requiere que usted haga más que una decisión intelectual o pronunciar una oración. El mensaje del evangelio es un llamado a un constante discipulado. Usted no puede decir que ya se la sabe de todas, hermano, no. Jesús dijo en su evangelio, Juan dijo en su evangelio, en capítulo 10, verso 3, dice, las ovejas siguen la voz de su pastor. En esto consiste, hermano, en que usted pueda escuchar la voz del Señor a través de su palabra. Por eso el 6 culmina, dice, nosotros sí escuchamos la voz de Él, nosotros somos de Dios, dice el 6. El que conoce a Dios nos oye, y el que no es de Dios simplemente no nos oye. En esto conocemos el espíritu de la verdad, y escucha lo siguiente, y el espíritu del error. En esto conocemos, nosotros somos de Dios por causa de que hemos hecho una declaración de fe y nuestra vida lo comprueba. Nosotros somos de Dios. O sea, no te fuiste porque simplemente eres de Dios. Tiene una plática muy buena, una ocasión. Después se las doy. Sí. Dice, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. El que es de Dios, hermano, simplemente va a obedecer la voz de Dios. Juan capítulo 10 dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es un ladrón y es un salteador. Mas el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. Al pastor, el portero le abre, y las ovejas oyen su voz. Y sus ovejas llama por nombre, y por nombre las saca. Cuando ha sacado fuera a todas las propias, él va delante de ellas, y las ovejas lo siguen. ¿Por qué, hermanos? Porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino que van a huir de él. Juan le está diciendo, ustedes no los siguieron porque ustedes son de Dios. Aunque en el momento tenían dudas, aunque en el momento tenían muchas preguntas, Juan les dice, ustedes son